Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy la maestra Lilia Villalpando y vamos a ver el formato APA. Muy bien. Es importante que sepamos manejar este formato. Vamos a ver una primera introducción acerca de este formato que es importante para nuestra quehacer académico. Las normas APA son un conjunto de estándares que tienen el objetivo de unificar la presentación de trabajos académicos. Estos estándares fueron creados por la Asociación Americana de Psicología, y por eso sus siglas, American Psychology Association, y están diseñadas para que sean aplicables a cualquier proyecto de cualquier grado y a cualquier tipo de documento de investigación. Incluso han extendido su uso a las revistas, por ejemplo. Entonces, eh, esta estandarización no es nueva, tiene desde 1929 y no ha sido única. Hay otro tipo de estándares. Nosotros en México usábamos otro tipo de forma para regular el registro de fuentes, para regular cómo se debe citar y para regular cómo se debe presentar un trabajo. Pero a partir más o menos de hace como unos 10 años, 8 años, como unos 10, 12 años, se estandarizó el uso del formato APA en la mayoría de los países, sobre todo aquí en México. Y desde el 2020, las normas se actualizan cada cierto tiempo. Actualmente estamos con la séptima versión. Ahorita vamos a platicar un poquito de ello. Bien, espero que hasta aquí no haya dudas. Ese es así como un pequeño preámbulo de lo que serían las normas APA. Dejo de compartir un momento y vámonos con la siguiente presentación. Vamos a ver los tres aspectos que abarcan las normas APA. El primer aspecto que vamos a ver es el registro de fuentes. Lo primero que hacemos cuando nos dejan un trabajo de investigación es buscar diferentes fuentes de consulta. ¿Cuáles son las fuentes de consulta? Bueno, pues los periódicos, los libros, las revistas, eh, todo lo que encontramos en Internet, los videos, conferencias, etc. Todo eso, aquello de donde sacamos información es una fuente de información precisamente. Generalmente se usa este formato en los textos expositivos. ¿Cuáles son los textos expositivos? Son textos informativos que tienen una redacción impersonal, están dirigidos al intelecto más que a las emociones, utilizan descripciones técnicas, un lenguaje directo que ya habíamos visto, tienen el propósito de presentar de manera clara, ordenada y sistemática, pues hechos, conceptos, ideas, temas. ¿Qué variantes tenemos en los textos expositivos? Descripciones técnicas, definiciones, análisis, resúmenes, informes, reseñas, etc. Ahora, el aparato crítico le da validez a estos textos. ¿Qué cosa es el aparato crítico? Vamos a verlo. El aparato crítico se refiere al uso de citas y registro de fuentes de consulta con el manejo adecuado del formato APA. Las fuentes o referencias más comunes son libros, páginas de Internet y periódicos o revistas. Ahora bien, el formato APA también incluye la presentación. Entonces, vemos que tiene presentación y que tiene registro de fuentes. ¿Cuál es la presentación que nos pide actualmente la séptima versión del formato APA? Nos pide que utilicemos fuentes de letra que pueden ser con serif y sans serif. ¿Qué es eso de serif y sans serif? Serif y sans serif se refieren a las serifas.
Las serifas son los adornitos que tienen algunas letras al final de la letra, ¿sí? Por ejemplo, podría tener, déjeme por dibujarle aquí, podría tener aquí, ¿sí? Un adornito, aquí un adornito y aquí un adornito. Esas son las serifas. Entonces, antiguamente creo que nada más permitían usar Times New Roman, que es una letra que tiene serifas, es decir, tiene serif. Hoy se puede usar también letras sin serifas, como cuáles, como la Arial, como la Calibrí, por ejemplo. Sí, son cosas que se pueden usar. Ok. Ahora, además de usar ese tipo de letras, nos pide que usemos un espaciado doble, excepto en tablas y figuras. Que los encabezados tengan máximo 50 caracteres y que la numeración use números arábigos en la esquina superior derecha de todas las páginas. Y nos pide una sangría de media pulgada al inicio de todos los párrafos. Y la alineación a la izquierda. No debe estar justificado el texto, debe estar alineado a la izquierda. Ya sé que se ve más bonito justificado, pero así es como lo marca el estándar. Los márgenes deben de ser de 2,54 centímetros o 1 pulgada en toda la hoja. ¿Qué es lo que puede variar? Solamente el margen del lado izquierdo podría variar si en mi universidad me lo solicitan por cuestiones del empastado. Si no, pues todo, o sea, si me piden nada más un trabajo digital, todo tiene que ser con 2,54 de margen, ¿sí? Entonces aquí veríamos, vamos a ver ya el registro de fuentes, ¿ok? La presentación la veremos en la siguiente clase. Nada más quería que tuvieran noción de que también se presentan con ciertas características los trabajos. Vamos a empezar con el registro de referencias, ¿de acuerdo? ¿Cómo debe quedar la referencia? Por ejemplo, si tengo aquí esto, yo tengo que buscar el título, ¿sí? Del trabajo. Debo buscar los autores, quién es el responsable de este trabajo, la fecha, cuándo fue publicado este trabajo, ¿sí? Y la fuente, de dónde se puede recuperar este trabajo, en este caso, ¿de acuerdo? Entonces la ficha me quedaría así, los autores, el, la fecha, em, el título, ¿sí? Y luego, aquí incluso, pues podemos poner páginas y luego de dónde salió la referencia. Vamos a verlo. ¿Cuáles son los elementos de una referencia? Una referencia generalmente tiene 4 elementos: autor, fecha, título y fuente. Cada elemento responde a una pregunta. El autor, quién es el responsable, la fecha, cuándo se publicó, el título, cómo se llama, y la fuente, de dónde salió esta obra, dónde la puedo recuperar o dónde la puedo consultar. Por eso es que el formato APA, al tenerlo bien registrado, le da fuerza a nuestro texto. ¿Por qué? Porque el aparato crítico es una manera de que nosotros comprobemos al lector que lo que estamos diciendo es 100% fidedigno, que no lo estamos inventando, sino que tiene sustento en referencias que nosotros hemos consultado y que se las estamos ofreciendo para que él las pueda constatar. O sea, si una persona ve mi trabajo, puede buscar las mismas fuentes y debe encontrar la misma información. ¿De acuerdo? Ahora bien, es importante que mis fuentes sean fidedignas. Por eso es que yo busco páginas de internet o libros que tengan pues seriedad, ¿verdad? Y por eso es que no se recomienda, por ejemplo, Wikipedia. No es que Wikipedia tenga mala información,
sino que por las características de que es una wiki, eso significa que los usuarios pueden manipular la información. Entonces, no falta algún gracioso que cambie alguna cosa y pues si ustedes no saben sobre el tema, igual pueden consultar la página en el momento en que pues fue cambiada. Aunque Wikipedia de todas maneras siempre tiene mucha revisión, pero las wikis por eso no se consideran 100% fidedignas. Bien, vamos a ver cómo se registra eh, los libros para empezar. Este es el ejemplo de un libro con un autor y con la primera edición en formato APA. Es decir, yo busco un libro y dice primera edición. Ok. El autor va siempre primero con el apellido. Ponemos el apellido, una coma y la inicial del nombre. Luego va un puntito. Después va la fecha de publicación y luego el título del libro y después la editorial. Nada más. Ya no ponemos ni el país ni nada, nada. Es lo único. Este es el formato básico. Si ustedes comprenden este formato, los demás pues son algunas variaciones. Entonces, repetimos. Primero que nada, el nombre del autor, ¿sí? Va con su apellido, una coma, la inicial, un puntito y luego la fecha. Ojo que la fecha debe ir entre paréntesis. Luego va un puntito y luego el título del libro. Fíjense que el título va en cursivas. Si ustedes hacen un trabajo a mano, el título entonces deberá ir subrayado. Luego otro puntito y luego la editorial, ¿sí? Esa es la manera en que nosotros hacemos el registro de un libro. Fíjese que no, aquí dice que es, oiga maestra, aquí dice que es una primera edición. Bueno, sí, es la primera edición y por eso no se pone. Yo cuando veo un registro de esta naturaleza, yo sé que es una primera edición porque no se pone. ¿Cuándo se pone la edición? A partir de la segunda. Si dice segunda edición, ya, o sea, ahí ponemos segunda, tercera, etc. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Este es un ejemplo ahora con 3 autores y una edición que no es la primera. Vamos a ver dónde se pone la edición. ¿Y qué pasa cuando hay más de un autor? Vamos a poner los autores así como aparecen, ¿sí? En importancia. Hay quien los pone todavía por orden alfabético. Nosotros los vamos a poner tal cual aparecen en el libro. Entonces, igualmente, voy a anotar aquí un poquito. Déjenme cambiar el color porque es un poquito fuerte ese color. Ok. Entonces, apellido del autor, coma, inicial, punto, y luego una coma, porque estoy haciendo un listado, ¿sí? El apellido del segundo autor, coma, inicial de su nombre, puntito, una coma, porque es un listado, y apellido del tercer autor, coma, inicial de su nombre y puntito. Ya hemos puesto los autores. ¿Qué sigue? La fecha de publicación, que ya sabemos que va entre paréntesis, y luego el título del libro. En este ejemplo se los he puesto subrayado, ¿sí? Les decía que si lo hacen en el trabajo a mano, pues la manera de mostrar el título es subrayar. Por eso los puse aquí. Cuando no es una primera edición, inmediatamente después del título vamos a poner el número de edición entre paréntesis y luego la editorial. ¿De acuerdo? Entonces, ya tienen los ejemplos de un libro con varios autores, ya tienen los ejemplos de un libro con un solo autor, tienen el ejemplo de un libro que es de la primera edición y el ejemplo de un libro que no tiene primera edición. Vamos a continuar. Esta es una publicación sin autor, que es muy común que lo podamos encontrar.
consultada electrónicamente en estilo app. En Internet, con frecuencia encontramos artículos que no tienen autor. Entonces, ¿qué ponemos? El título de la revista, que va en cursivas, la fecha de publicación, punto, y luego en corchetes ponemos el tipo de medio, es decir, que lo encontramos en línea. Aquí ponemos el número de revista, si se trata de una revista, ¿verdad? Y luego ponemos nada más el URL o el link. Anteriormente se ponía una leyenda, se ponía recuperado de o disponible en, o ya no se pone hoy día ninguna leyenda, solamente se pone directo el URL. Y luego la fecha de acceso. Esto ya no es obligatorio en el formato actual. Yo lo recomiendo cuando vamos a hacer un trabajo muy puntual porque las páginas con frecuencia cambian, se modifican. Entonces, yo si pongo la fecha de acceso, eso me ayuda a que si alguna persona ve esta publicación y está un poquito cambiada, es alguna publicación en internet, pues ella puede ver la fecha en la que yo accedí y dice, ah, ok, a lo mejor la página se modificó, porque si no, pues podría decir, no, pues la maestra Lilia está poniendo que aquí vio esta información y no es lo mismo. O sea, yo estoy accediendo a esta página y no es lo mismo. Entonces, igual no es obligatorio, pero yo lo recomiendo en investigaciones muy puntuales. Estos son corchetes, estos cuadritos de aquí son corchetes y son para este tipo de anotaciones. Bueno, aquí en este documento les he puesto también un artículo consultado en una página electrónica donde sí hay un autor. Entonces, fíjese cómo va igual. Apellido del autor, coma, inicial o iniciales del nombre, en este caso tenía dos nombres, y la fecha. Aquí en las páginas electrónicas en Internet vamos a poner la fecha tan exacta como la encontremos. Hay veces que nada más viene el año, hay veces que viene el año y el mes, y hay veces que viene año, mes y día. Nosotros vamos a poner la fecha tan exacta como la encontremos. En este caso, viene el año, aquí está, y el mes. Y se pone entre paréntesis. Luego vamos a poner el título del artículo. Ojo que el título del artículo va normal. Y el nombre de la página, ¿sí? Es lo que va en cursivas. Después viene el link o el URL y mi sugerencia de poner la fecha de acceso. Acuérdense que esta parte de la fecha de acceso no es obligatoria en el formato de la séptima edición. Es una sugerencia que yo sigo usando, sobre todo para investigaciones que sean muy, muy puntuales eh, y si estoy usando muchas cosas de Internet que probablemente podría cambiar. El siguiente es un ejemplo de un artículo publicado en una revista. Ya, esta es una revista física. Aquí vamos a poner, bueno, si es un autor mexicano, latinoamericano, ponemos su apellido completo, luego ponemos la coma inicial del nombre, la fecha de publicación, el título del artículo, el nombre de la revista en cursivas, el número de volumen, el número de revista y el número de páginas o las páginas consultadas. ¿De acuerdo? Estos son, en mi consideración, los ejemplos que más podríamos usar. Probablemente también podríamos usar periódico y también podríamos usar videos. En este documento que les voy a dejar, viene también cómo podemos ver un periódico. Igual, apellido del autor, inicial, la fecha, esta sí en periódico debe ser súper exacta, exactamente del día, y luego el título del artículo, el título del periódico, que ya vemos que va cursivas, y luego las páginas. Pues como ven, es muy sencillo
registrar un periódico físico. Y un ejemplo de video, ¿sí? Supongamos que tomo información de, no sé, una película. Entonces, primero ponemos la compañía productora, luego el director, y aquí lo señalamos, ¿sí? Entre paréntesis, el año, el título de la película, estas en cursivas, indicamos aquí el tipo de medio, esta es una película, y los editores, ¿sí? Si un video de YouTube, ok, igual, la compañía productora, aquí ponemos entre paréntesis, indicamos que es el productor, el director, igual, entre paréntesis lo indicamos, la fecha de publicación, el título, ¿sí? El tipo de medio, en caso, por ejemplo, este sería video, luego ponemos YouTube y luego la URL de donde se puede encontrar, ¿sí? Muy bien. Ahora, bueno, hasta aquí hay muchas otras fuentes de registro y les voy a dejar un manual de APA que ustedes pueden consultar, donde viene todo, 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 pero este sería como los más usuales que podemos usar con más frecuencia. Hay algunos generadores de referencias para el formato APA. Estos son, de todas maneras, es importante que ustedes sepan generar la referencia. Cuando yo les pido en un trabajo que utilicen mínimo 2 fuentes de consulta, quiere decir que yo voy a estar esperando que me muestren la referencia en formato APA, como la vimos ahorita, ya sea de 2 libros, o de 2 revistas, o de 2 páginas de internet, o de un libro y una página, o de una página y una revista, o sea, de 2 de lo que sea, ¿sí? 2 fuentes de donde sacaron información que estén bien registradas. Mínimo eh, mínimo 2 fuentes. Ya a nivel universitario, ya a estas alturas nos deben pedir entre 3 y 5 fuentes, pero mínimo así, lo mínimo como para que decentemente pueda presentarse un trabajo, son 2 fuentes con registro en formato APA. Ahora bien, el formato APA no es la única forma de hacer citas o de presentar trabajos en nivel universitario. Por ejemplo, en medicina y nutrición usan el formato Vancouver. En derecho, por ejemplo, normas jurídicas en la UNAM. Pero el resto de las carreras utilizan las normas AP, ¿de acuerdo? Entonces, aquí están las referencias de donde yo obtuve esta información y dejo de compartir mi pantalla. Cuando yo les pido en un trabajo que entreguen mínimo 2 fuentes, quiere decir que deben entregar 2 registros en formato APA de donde sacaron información. Puede ser 2 páginas de internet o un libro y una página de internet. ¿De acuerdo? En la siguiente sesión veremos la presentación en formato APA y, si el tiempo lo permite, también veremos la forma de citar, cómo se cita en formato APA. Pero si no, lo veremos en 3 sesiones. Yo creo que en la siguiente sí podemos ver completo la presentación y la manera en que se cita. Si tienen alguna duda, me mandan mensaje, por favor. En su Classroom aparecerá tanto este video como la presentación que vimos y el manual de formato APA que les comenté. Que tengan un día excelente.